El pago de nuestros pecados durante la coronación de espinas fue como sigue. Cuenta Santa Brígida de Suecia, en la revelación que tuvo cuando recibió las oraciones por 12 años, que Jesús soportaba en su cabeza las heridas y los dolores de la corona de espinas, que le causaron más de 100 agujeros en la cabeza y hacían derramar su preciosísima sangre de la cabeza. Santa Brígida de Suecia, en las 15 oraciones por un año, nos cuenta que aquella corona de espinas mutilaba la cabeza de Jesús de mala manera, rompía la carne, venas y nervios. Cristo Pane vivo disceso dal cielo per la salvezza del mondo. La coronación de espinas se llevó a cabo en el patio interior del cuerpo de guardia del palacio de Pilatos. Había allí 50 miserables, criados, carceleros, esbirros y esclavos, y otros de la misma calaña. La muchedumbre permanecía alrededor del edificio. Pero pronto fueron apartados de allí por los 1000 soldados romanos. Aunque mantenían el orden, estos soldados reían y se burlaban de Jesús y animaban a los torturadores de nuestro Señor a redoblar sus insultos, como los aplausos del público excitan a los cómicos. En medio del patio había un fragmento de pilar, pusieron sobre él un banquillo muy bajo y lo llenaron de piedras puntiagudas. Signore vero corpo nato da Maria Vergine, abbi pietà. Le quitaron a Jesús nuevamente la ropa y le colocaron una capa vieja, colorada, de un soldado, que no llegaba a sus rodillas. Lo arrastraron al asiento que le habían preparado y lo sentaron brutalmente en él. Entonces le ciñeron la corona de espinas a la cabeza y se la ataron fuertemente por detrás. Estaba hecha de 3 varas de espino bien trenzadas, y la mayor parte de las puntas vueltas a propósito hacia adentro. En cuanto se la ataron, le pusieron una caña en la mano. Todo esto lo hicieron con una gravedad bufa, como si realmente lo coronasen rey. Le cogieron la caña de las manos y le pegaron con tanta violencia sobre la corona de espinas que los ojos del Salvador se llenaron de sangre. Se arrodillaron ante él y le hicieron burla, le escupieron la cara, y lo abofetearon gritándole: «Salve, Rey de los judíos». Después lo levantaron de su asiento, y luego volvieron a sentarlo en él con violencia. Es absolutamente imposible describir los ultrajes que perpetraron esos monstruos con forma humana. Jesús sufría una sed horrible a causa de la fiebre provocada por sus heridas, temblaba. Su carne estaba abierta hasta los huesos, su lengua contraída, solo la sangre sagrada que caía de su cabeza refrescaba sus labios ardientes y entreabiertos. Esta espantosa escena duró media hora, mientras los soldados formados alrededor del pretorio seguían riendo e incitando a la perpetración de todavía mayores ultrajes. Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. ¿Cómo fue el pago de nuestros pecados al llevar la cruz? Cuenta Santa Brígida de Suecia,
en la revelación que tuvo cuando las oraciones por 12 años, que mientras Jesús llevaba las cruzacuestas, soportó especialmente una herida en su hombro y derramó mucha sangre. Cuenta Ana Catalina Emmerich, en su libro La amarga pasión de Cristo, que la entrega de la cruz a Jesús para que la llevara hasta el monte Gólgota, que fue donde lo crucificaron, fue del siguiente modo: 28 fariseos armados, entre los cuales estaban los 6 enemigos de Jesús que habían estado presentes en su arresto en el huerto de los Olivos, vinieron a caballo para acompañarlo al suplicio. Los verdugos condujeron a Jesús al centro de la plaza, a donde fueron los esclavos a dejar la cruz a sus pies. Los 2 brazos estaban provisionalmente atados a la pieza principal con cuerdas. Jesús se arrodilló, la abrazó y la besó 3 veces, dirigiendo a su Padre acciones de gracias por la redención del género humano. Los soldados, con gran esfuerzo, colocaron la pesada carga de la cruz sobre el hombro derecho de Jesús. Vi a ángeles invisibles ayudarlo, pues si no, no hubiera podido con ella, mientras Jesús oraba. Nota de los editores. Sí, ha dicho, que Jesús se arrodilló, abrazó la cruz y la besó 3 veces, dirigiendo a su Padre acciones de gracias por la redención del género humano, el mismo género humano que lo estaba torturando, el mismo género humano que 20 siglos después sigue tratándolo con indiferencia, sin reconocer lo que nos supone la salvación. Se entiende perfectamente la gran aversión que Jesús siente por el pecado. Ver el diario de Sor Faustina en el número 1016. El pago de nuestros pecados durante la crucifixión fue como sigue, cuenta Santa Brígida de Suecia, en sus 15 oraciones por un año. Jesús tuvo que soportar cuando lo clavaron con enormes clavos que taladraron sus manos y pies. Tuvo que soportar cuando levantaron la cruz. Tuvo que soportar cuando con indescriptible crueldad, su cuerpo tuvo que ser estirado violentamente en todas direcciones, sobre la cruz para que las manos y pies de Jesús llegaran a los agujeros que habían preparado en la madera, agregando dolor al dolor. Tuvo que soportar con cuánta furia agrandaron las heridas que ya llevaba de la flagelación, de la corona de espinas, de las caídas, de los puñetazos, de la que le produjo llevar la propia cruz en su hombro, etc. Tuvo que soportar cómo agregaron dolor al dolor, cuando lo movían violentamente en todas direcciones. Tuvo que soportar cuando los músculos, tendones de Jesús eran estirados sin misericordia y las venas se rompían, la piel se desgarraba horriblemente y los huesos eran dislocados. Los miembros de Jesús fueron distendidos hasta tal punto que jamás ha habido dolor semejante. Desde la cabeza a los pies, Jesús era todo llaga, todo dolor, todo sufrimiento. Y aún así, para sorpresa de sus verdugos, llegó a suplicar a su Padre Eterno perdón para ellos diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús muy bien pudo lanzar a todo aquel mundo malvado, a los abismos infernales, con un solo acto de su poderosa voluntad, y sin embargo por salvarte a ti, por salvar a todos los que deseen salvarse, cumplió la voluntad de Dios Padre. Amore viatico della Chiesa pellegrina e pegno della gloria futura.
Cuenta Ana Catalina Emmerich en sus revelaciones del libro La amarga pasión de Cristo que alzaron la cruz, mientras otros la sostenían y otros empujaban el pie hasta el hoyo, en donde se hundió con todo su peso y un estremecimiento espantoso. Jesús dio un grito de dolor a causa de la sacudida, sus heridas se abrieron, su sangre corrió abundantemente y sus huesos dislocados chocaban unos con otros. Los verdugos, para asegurar el mástil, lo fijaron, clavando alrededor 5 cuñas. Fue un espectáculo horrible y a la vez conmovedor ver alzarse la cruz en medio de los gritos insultantes de los verdugos, de los fariseos, del pueblo que miraba desde lejos todo el proceso, el instrumento del suplicio vacilando un instante sobre su base y hundiéndose luego, temblando, en la tierra. El aire resonó al mismo tiempo con las exclamaciones piadosas y los llantos de las personas más santas del mundo. Cuando la cruz se hundió en el hoyo de la roca con gran estrépito, hubo un momento de silencio solemne. Todo el mundo parecía penetrado de una sensación nueva y desconocida hasta entonces. El infierno mismo se estremeció de terror al sentir el golpe de la cruz hundiéndose en la tierra y redobló sus esfuerzos contra ella. Resumen final. Jesús al morir en la cruz consiguió que los hombres recibiéramos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y lo dice así en Efesios capítulo 1, versos 7 a 9. En él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado. Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Resumen final. Lo terrible que es el pecado a los ojos de Jesús. Nos lo revela Sor Faustina Kowalska en el número 1016 de su diario. Dice, interiormente, en el fondo de mi alma, conocí lo terrible que es el pecado, aunque sea el más pequeño, y lo mucho que torturó el alma de Jesús. Preferiría padecer 1000 infiernos que cometer aún el más pequeño pecado venial. Sor Faustina también experimentó la obra de misericordia que Jesús tuvo con nosotros, y lo expresa en el número 808 de su diario, cuando dice, experimenté la pasión del Señor durante un brevísimo momento, y en aquel instante conocí la obra de misericordia que Dios tuvo con nosotros. La propia Sor Faustina revela en su diario el 13 de febrero de 1937. Ay de quien no aproveche la pasión de Cristo para entrar en el cielo. Y no olvidemos lo que nos recuerdan en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, cuando dice que por el pecado de nuestros antepasados, Adán y Eva, la consecuencia que podríamos sufrir es merecer estar eternamente separados de Dios y de su santidad. Sin embargo, para los hombres hay un plan de salvación y no lo hay para los ángeles que pecaron, porque Dios no los perdonó, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
información procede de la Biblia Católica. La información procede del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por el Papa Juan Pablo II en 1997 y revisión del número 2267 por el Papa Francisco en 2018. La información procede del diario de Sor Faustina Kowalska, que lo pueden encontrar editado en libro y en Internet. La información procede del blog Oraciones y Devociones Católicas, donde pueden encontrar las 15 oraciones de Santa Brígida de Suecia por 1 año, y las oraciones de Santa Brígida de Suecia por 12 años. La información procede del blog Foros de la Virgen María, donde encontrarán el libro La amarga pasión de Cristo de Ana Catalina Emmerich. La música procede de la canción Es ignore vero corpo, Kyrie, del CD Pane di Vita Nova. El cantante es Monseñor Marco Frisina. Se encuentra en el canal de YouTube, The Christian Channel. La música procede de la canción Gloria Aleluya. La cantante es Celines Díaz. La música procede de la canción Cuán grande es Dios, de Chris Tomlin. En inglés. How Great is a God, grabada para domingos en línea de la Iglesiación www.iglesiacion.cl.